Muy buenas noches a todos nuestros queridos hermanos, hermanas, amigos que nos están viendo, que están ya en el chat hace un ratito, los vengo viendo, que vienen participando bastante activos. Muy agradecido por estar presentes, estar a la expectativa. Acá estamos acompañados, a ver si se ve ahí, de un rico matecito. Un matecito que me regaló un amigo también, Matías, que me lo mandó hace poco de Neuquén. Acá estamos contentos por poder estar presentes un domingo a la noche, acá ya son las 11 de la noche en Argentina, bastante tarde, mañana se arranca a las 5 de la mañana, pero me pareció propicio, es el horario donde más tranquilo me encuentro y en el horario en que puedo, digamos, desarrollar con más tranquilidad en casa para poder hacer un live y contar la anécdota, ¿no? Esta que vine promocionando desde la tarde en adelante, ¿no? Ayer hice un exorcismo, en código evangélico sería, y realicé una liberación, ¿no? De un endemoniado. Así que bueno, mientras se van sumando más hermanos y que van apareciendo ahí en el chat, bastantes personas van apareciendo, lo voy a poner acá si lo veo. Quería felicitar al hermano Juan Carabajal, de Identidad Luterana, que acaba de ser papá, ¿sí? Tuvo una bebita que se llama Iris Atenea. Se nota que está estudiando filosofía el hermano Juan Carabajal porque le pone Iris Atenea, dos nombres con personalidad, dos nombres que me gustan. Pero bueno, ahí se deja ver un poquito ahí la influencia griega en la vida de Juan, ¿no? Así que un saludo a él, un saludo a su esposa, a Diana, que el Señor los bendiga, los guarde y bueno, y que obviamente puedan disfrutar de esta nueva etapa muy hermosa y muy compleja de ser papá de un bebé. Yo fui papá hace 4 meses, fui papá de una bebita, pasamos por una situación difícil, pero ya está en casa y está hermosa Evita Victoria, así que sé lo que es ser papá, principalmente cuando ya pensabas que había cerrado la fábrica, ¿no? Como decimos con mi esposa, ¿no? Pensar que cerramos la fábrica. Así que bueno, vamos a dar comienzo al tema, o esto que seguramente a ustedes les atrae, que es justamente la cuestión del exorcismo, la cuestión de la liberación, y principalmente viniendo de un pastor luterano, ¿no? Que puede parecer medio extraño. Siempre está, el tema de los exorcismos está asociado a la Iglesia Católica, ¿no? Y a los sacerdotes que se dedican especialmente a hacer exorcismos. El sinónimo de exorcismo para el mundo evangélico sería la liberación de espíritus o de endemoniados por parte de un pastor o de cualquier otro creyente que tenga el don o que sea utilizado por Dios justamente para esta batalla espiritual que es liberar a una persona de una posesión demoníaca o de una influencia demoníaca, ¿no? Se puede hablar de las dos maneras. Ahora, los que me conocen sabrán, y ya nos siguen hace un tiempo, cuando estaba en Cultura Teológica, o ahora que estoy en este canal, conocen o han hecho los cursos con nosotros o estudian en el Instituto Paulino, conocen un poco mi testimonio de vida. Saben que desde muy chiquito hasta la actualidad he vivido una fe muy ecléctica, muy ecléctica. Y hoy estoy en un periodo de ecléctico y aparte heterodoxo. ¿Sí? Ya no me considero un ortodoxo o un conservador en lo doctrinal, sino que soy más bien un heterodoxo y también es producto a mi bagaje de vida, a mi experiencia de vida, con todo lo que he vivido en estos 34 años y principalmente relacionado con la fe, es muy difícil no ser heterodoxo. Y es muy difícil tampoco no ser, digamos, ecléctico en la fe, porque he pasado por distintos estadios de mi vida espiritual en distintas tradiciones de la iglesia cristiana, ¿no? Como esa gran cristianismo católico, gran cristianismo universal, que se expresa de diferentes maneras. Entonces, mi infancia hasta mi adolescencia fue dentro de la comunidad católica. Esto lo saben solamente aquellos, como digo yo, que me siguen hace un tiempo a través de cultura, de teología paulina o de los cursos que damos con Jorge. Otros que me conocen por la vida real, ¿no? Hay otros que me conocen. Pero los que no me conocen y que se están sumando a este live, bueno, sabrán que yo tengo un pasado católico practicante, me bauticé, tomé la comunión, fui monaguillo, me consagré al Sagrado Corazón de Jesús, participé de la vida comunitaria en una capilla, o sea, fui muy activo y vengo de una familia muy católica por parte materna. Y cuando digo muy católica es practicante. Así que la influencia católica inevitablemente está en mi experiencia sentimental, psicológica y religiosa. Uno no puede desvalorizar eso y tampoco puede, de alguna manera, emanciparse, porque ya lo trae. Hay una carga espiritual, emocional y psicológica en uno que proviene del catolicismo. Pero posteriormente, unos cuantos años después, quien me rescata de la condición en la que me encontraba
Mirá, mi mamá está presente. Claudio Fidani, me acuerdo cuando fuiste monaguillo. Claro, yo era monaguillo del padre José Martínez, en la capilla María Madre de la Iglesia. Mi mamá obviamente me llevaba, ¿no? Iba con mi papá y toda mi familia, la participábamos de la capilla María Madre de la Iglesia. Pero en mi vida adolescente yo me rebelé contra mis padres, contra todo orden y autoridad. Y bueno, tomé decisiones poco sabias, decisiones incorrectas, y terminé obviamente en lugares oscuros, principalmente en la drogadicción, ¿no? Droga dependiente, tanto de la marihuana como de la cocaína. Y fue en el mundo pentecostal, fue en la experiencia pentecostal, es en que yo me encuentro con ese Cristo personal y me encuentro con la sanidad para, no solamente para la adicción en sí, que termina siendo algo superficial. La adicción es un hábito que en realidad esconde atrás patologías, problemas emocionales, problemas psicológicos no resueltos, ¿no? Y uno utiliza ciertas sustancias como para tapar eso que está ahí en el subconsciente. Bueno, es ahí donde yo encuentro la sanidad en mi alma y en mi espíritu y obviamente puedo salir de ese lugar de adicciones en la iglesia pentecostal. Es una experiencia espiritual muy profunda y muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte. Porque usted imagínense estar dependiente, ¿no? De una sustancia y estar preso de eso y ser liberado sin ningún tratamiento psicológico, sin ir a ninguna granja, sino ser liberado de un día para el otro, como una obra milagrosa del Espíritu Santo, es una experiencia fuerte, que también imprime en uno algo de lo que no puede renunciar. Por más que lo haya intentado en algún momento de la vida, no puedes renunciar a esa impresión que el pentecostalismo causa en tu vida. ¿Sí? Así que, ¿y por qué hago este preámbulo? Porque justamente vamos a hablar de una liberación, vamos a hablar de un exorcismo. Y es raro que un pastor luterano hable de exorcismo, ¿sí? Porque en realidad dentro de la tradición luterana, y principalmente la tradición luterana quizá más conservadora, ya sea del ala liberal o del ala confesional, es muy extraño que se hable de estas situaciones, ¿sí? Puede pasar, sí, debe haber testimonios, pero es bastante extraño. Siempre se da dentro del pentecostalismo o el catolicismo. Y en mi caso, es inevitable que estas cosas no me ocurran, digo yo, por toda la experiencia que traigo acumulada. ¿Sí? En el catolicismo no tuve experiencia con el endemoniado, pero sí en el pentecostalismo. Fueron 10 años dentro de la unión de las asambleas de Dios. Fueron 10 años donde yo en esos 10 años no solamente el Señor me salvó y me rescató de la adicción y trabajó en mi corazón para progresivamente convertirme en un hombre, conocí a mi esposa, me casé en la iglesia pentecostal, serví con mi esposa durante muchos años como pastores de jóvenes, ministramos jóvenes siempre en contextos difíciles, o sea, esto es una tarea que el Señor nos llevó. Siempre con mi esposa estuvimos en contextos de marginalidad. Siempre las iglesias que nosotros estuvimos involucrados eran iglesias en barrios periféricos y las comunidades que nos tocaba servir eran comunidades pobres. Entonces con mi esposo, cuando teníamos 22, 23 años, éramos líderes de muchos jóvenes que vivían o eran de clase trabajadora o vivían en situación de pobreza. Así que siempre estuvimos involucrados en ese mundo y en ese mundo es donde uno se encuentra, por ejemplo, con los Zumbanda, se encuentra con los Quimbanda, se encuentra con la brujería, se encuentra con la idolatría. Es en los lugares más populares, es en los lugares donde mayormente está la pobreza, ¿no? Es donde más estas religiones africanistas, este tipo de ritos tienen su lugar, en esos lugares más marginales de la gente que vive en más pobreza, ¿no? Entonces, nosotros estuvimos siempre con mi esposa durante los años del pentecostalismo inmersos en la actividad espiritual, principalmente en la liberación de demonios. Nosotros traemos mucho de eso, muchas campañas encima. Las campañas, para quienes no lo conocen, son eventos donde uno va a un territorio, ya sea una plaza, un lugar, un espacio verde, un lugar abierto, monta una carpa o monta un escenario y está 3, 4, 7, 10, 12 días, todos los días predicando el evangelio, tocando música y haciendo trabajo social también, porque se hacen cortes de pelo para llamar a la gente, ¿no? A que venga. Y ahí ocurren milagros, ocurren sanidades, ocurren liberaciones y mucha gente se entrega al Señor, ¿sí? Así que uno trae todo ese bagaje. Uno no es luterano nato. Yo tengo amigos pastores que nacieron de familia luterana y que después fueron ordenados como pastores luteranos y sirven en una iglesia luterana de estructura nacional. Y para ellos toda esta experiencia que yo he vivido les es ajena, les es indistinta, no la conocen. Sin embargo,
yo soy un pastor luterano bastante ecléctico, que encima no solo viene del luteranismo, sino que pasa por el presbiterianismo. Así que por eso hablo de eclecticismo. Miren, les quiero compartir algo muy personal. Algunos ya lo conocen, otros no lo conocen, pero yo se los quiero compartir por si es por primera vez están viendo, me están conociendo y están viendo un poquito de mi vida. Yo les voy a presentar algunas fotos, a ver si se dejan. Yo quiero que ustedes vean que yo no les miento, ¿sí? Yo no les miento. Ahí, como verán, hay una foto mía. Espero que se vea. A ver, ustedes me confirman si se ve. Díganme si se ve alguien que me escribe ahí en el chat. Pero bueno, calculo que se ve, porque yo lo estoy viendo. Ahí pueden ver una foto mía, ¿sí? Ese es un viaje. Yo soy de Mar del Plata. Ese es un viaje que hicimos de 4 días con mi pastor y la iglesia, parte de la iglesia, del equipo de ministración. Yo, como líder de jóvenes, fui llevado. Y fuimos a 4 o 5 iglesias a ministrar, ¿sí? No fue una actividad evangelística, sino que el pastor fue invitado a un circuito de iglesias a predicar, ¿no? Estábamos en esa onda del avivamiento en esa época. Y bueno, ahí me ven orando ese era el hijo del pastor, que era el baterista, pero que estaba viviendo situaciones muy difíciles, me acuerdo. Principalmente estaba viviendo, bueno, no lo puedo decir obviamente, pero estaba viviendo situaciones difíciles, luchas internas con pecados. Y se manifestó ese día. Ese día él se manifestó y yo oré por él, ¿no? Acá es antes de que se manifestara, ¿ven? Yo estoy ahí con un traje, medio gordito, no tan gordito como estuve después, pero ahí me ven orando por 2 jóvenes en esa iglesia, de Buenos Aires, ¿no? Una iglesia pentecostal. ¿Ven? Y ahora les voy a mostrar otra foto, ¿ven? Acá lo estoy abrazando. ¿Ven? La iglesia muy rústica. Ustedes se darán cuenta, una iglesia de barrio, una iglesia popular, una iglesia en lugares. Me acuerdo que ese día, era un domingo a la noche en Buenos Aires, se escuchaban tiros. Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, principalmente en conurbanos, son lugares muy peligrosos. Y recuerdo que nosotros estábamos en pleno culto y se escuchaba como había como una guerra entre bandas en ese momento y se escuchaban los disparos, ¿no? Bueno, verán, es una iglesia muy humilde, ¿sí? Una iglesia muy sencilla, por así decirlo. Acá, bueno, acá estoy tocando el bajo en una campaña evangelista, ¿ven? Jesús todo lo puede, era el lema en esa época. Jesús todo lo puede, ahí estoy tocando el bajo yo, mi esposa está acá, ahí la apunto con la flechita, está cantando, ¿sí? Bueno, y acá hay otras hermanas, Graciela, esta hermana no me acuerdo cómo se llama, Damián, el hermano del pastor, un baterista extraordinario, ¿sí? Bueno, y acá ya me van a ver también. Acá habíamos ido a una iglesia en Olavarría que era una iglesia de avivamiento del pastor colombiano famoso que se llama Rodríguez. Y me acuerdo que fuimos a Olavarría a buscar la unción. Fuimos a buscar la unción en ese momento para traer la Mar del Plata y traer el avivamiento, ¿no? Bueno, fuimos a Olavarría, una iglesia gigante, muy bella que había, y estoy con mi esposa y mi suegra después de haber recibido la unción, ¿no? Bueno, esto se los comparto yo para que ustedes vean ese trasfondo y pasado pentecostal muy fuerte en mí, que después, por distintas razones de la vida, yo me alejo del pentecostalismo bastante herido, bastante enojado, y bueno, posteriormente a un periodo de enfriamiento muy fuerte en mi vida, regreso al Evangelio, pero ya en la antítesis, y regreso escuchando a Washer, escuchando a todos estos pastores neoreformados, cesacionistas, anticarismáticos, y un poco me volví anticarismático, un poco me volví antipentecostal. De hecho, en un momento de mi vida, yo recuerdo que atacaba muchísimo a los pentecostales. Incluso en Cultura Teológica habrá algún video diciendo alguna cosita en contra de los pentecostales. Pero yo creo que también eso fue en parte por la herida muy grande que viví yo dentro de los movimientos ya finalizados carismáticos, también por, obviamente, un sesgo y por una mala teología, y por algunas razones más que todavía no he descubierto. Pero me volví bastante fuerte en lo cesacionista y principalmente, digamos, en hablar mal de los pentecostales, ¿no? Pero bueno, los caminos del Señor son misteriosos y nosotros no entendemos todo lo que pasa. No lo entendemos. Es la realidad, hermano. No lo entendemos. Hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Y hay que ser humilde para reconocer cuando nos hemos equivocado. Hay que ser humildes. Es difícil ser humildes, ¿eh? Principalmente yo, que ustedes se dan cuenta que tengo un carácter bastante fuerte, orgulloso, ¿no? Es difícil, pero el Señor te quebranta, el Señor te humilla, porque Él tiene propósitos para uno. Entonces,
Hay momentos donde uno frena y dice, espera, a ver, ¿es tan así? ¿Es tan así? ¿Será que todos los pentecostales están errados? ¿Será que todo eso que pasa ahí es mentira? ¿Es producto de la manipulación psicológica? ¿O habrá un poco y un poco, ¿no? Uno tiene que hacer un balance. Pero para no irme del tema, ¿sí? Para no irme del tema, lo que quiero hacer hincapié es esto. Durante todo ese periodo pentecostal, yo sentí un fuerte llamado y por un momento en mi vida sentí y creí que Dios me había dado un don. Y ese don justamente era el don de la liberación. Porque tuve muchísimas experiencias en esos 10 años en liberación de personas poseídas por demonios. Muchas. De hecho, llegó un momento que me había vuelto un referente dentro de la comunidad en la liberación. Y hubo un episodio muy particular que me dio ese lugar, por así decirlo. Y fue en una campaña. En esa campaña que ustedes vieron en la foto, que decía Jesús todo lo puede, bueno, yo era un pichón. Ahí había hermanos con muchísimos años evangélicos, muchísimo, 25, 30 años pentecostal, ¿no? Y ya finalizando la campaña, yo participaba del grupo de intercesión, éramos los que nos levantábamos a las 5 de la mañana a orar todos juntos, los que nos quedábamos hasta el final de la campaña para limpiar la carpa espiritualmente, ¿no? Terminaba la campaña. Si no era el último día, faltaba un día. Un joven estaba terminando la administración y aparece un joven que se comienza a revolcar y a gritar. Claro, ¿qué pasa? Lo llevamos a la carpa de liberación. En la carpa de liberación, yo en ese momento pesaría 140 kilos. Había otro hermano que pesaba como 200 y que medía como 1,90. Éramos 5 hombres robustos tratando de sostener a un joven de 20 y pico de años que pesaba 65 kilos, 60 kilos. Y era incontenible. Era una fuerza descomunal, pero una fuerza realmente descomunal. Y recuerdo que lo oraban todos los hermanos, todos, hasta las intercesoras, que eran, las intercesoras daban miedo, ¿eh? Si alguien tiene más autoridad espiritual que un pastor, son las intercesoras de la iglesia. Las mujeres ancianas que oran, te da miedo, a uno le da miedo como creyente, imagínense, a los demonios, me imagino que tiemblan los demonios. Y llegaban las Gloria, que hoy está descansa con el Señor, Gloria, que era la sobrina, la tía del pastor, y oraba Gloria, y pasaron todos como una hora, hermano, una hora. Todos transpiraban, todos, hasta que el demonio empezó a hablar. El demonio empezó a hablar. Y el demonio se les empezó a reír en la cara. Fuertísimo, encima con una voz que no era la del muchacho, ¿no? Con unos ruidos, unos gemidos, y se les reía, ¿no? Y les decía lo siguiente, no me olvido más. Les decía carne y sangre. Ustedes son carne y sangre. Y se les reía, y se les reía, y se les reía. Claro, yo entendí que les estaba diciendo que eran carnales, que no tenían poderes espirituales. Entonces yo me acuerdo que el pastor nos había enseñado algunas técnicas de liberación y nos había dicho que en algunos momentos había que dialogar, que no era lo conveniente, pero que en algunos momentos había que dialogar con el demonio. Porque el demonio nos podía revelar información. Entonces yo recuerdo que estaban todos cansados, ya no lo quería orar nadie, que entró el pastor y dijo, ¿todavía no lo liberaron? Como tratándonos de incrédulos a todos, y se fue el pastor, porque había venido gente importante y estaba atendiendo a la gente importante. Lo que hacen los pastores a veces, ¿no? Están en otro nivel. Y me tocó orarlo a mí, ¿viste? Ya era el último yo. Me dijeron, bueno, ya estamos cansados que le dé este. Entonces, cuando yo me acordé de esas técnicas de liberación que me había enseñado el pastor, atar a los espíritus de las potestades celestiales para que no intervinieran, cosas así, no me acuerdo muy bien ahora. Y una era preguntarle quién era. Entonces yo le pregunto, decime quién sos. Y él me dice, Mefistófeles. Yo soy Mefistófeles. Y se reía. Entonces, me acuerdo que yo trato de calmar al muchacho, ¿no? Y le digo, yo quería que me hable él, no el demonio. Entonces trato de calmarlo y lo calmamos un poco y le digo que me cuente qué hizo. ¿Por qué estaba Mefistófeles dentro de él? Y ahí el muchacho, medio ahí, como si hubiese agarrado Tyson en una pelea, ¿no? Estaba noqueado en el suelo, me cuenta lo que había hecho, ¿no? Él cuenta que había ido a un culto Umbanda, porque el hermano había muerto por culpa de él, porque lo habían apuñalado por una pelea que él había comenzado. Y el hermano se le murió en las manos, se le desangró. Y los Umbanda
le prometieron que ellos podían traerlo de nuevo, que él podía comunicarse con el hermano, ¿no? Pero que para eso obviamente tenía que hacer un pacto, ¿sí? Así que él hizo un pacto justamente con esta entidad que se llama Mefistófeles, ¿no? Que Mefistófeles no es un demonio cualquiera. Si ustedes buscan en internet, es como una legión, es como alguien fuerte, digamos, como una potestad, ¿no? Mefistófeles. Entonces él cuenta que se entrega a Mefistófeles y que después de eso participó varias veces de algunos ritos umbanda. Entonces, claro, lo hicimos renunciar a eso, lo hicimos confesar sus pecados y orar por él, por su vida. Y él me acuerdo que decía lo siguiente: no me toques que me quemás. No me toques que me quemás. Y gritaba cuando lo tocaba, ¿no? Y recuerdo eso. Bueno, recuerdo que lo liberamos, ¿no? Se liberó ese chico y se fue completamente renovado y lo invitamos a la iglesia. Terminó la campaña. Terminó la campaña. Como a las 2 semanas, en un culto de la iglesia, lo veo entrar, pero lo veo entrar con una cara, los ojos inyectados en sangre y con cara de odio. Y se sienta adelante mientras el pastor estaba predicando. Y se empieza a reír, y se empieza a reír, y se empieza a reír. Entonces en un momento nos dimos cuenta que se había manifestado y lo llevamos a un cuartito, era una iglesia chiquita, muy humilde. Lo llevamos a un cuartito que se cerraba con una cortina, no había mucha intimidad, ¿no? Y ahí los hermanos también lo empezaban a orar, lo empezaban a orar, lo empezaban a orar y no pasaba nada. Ahí yo ya era un campeón porque había sido el que lo había liberado en la campaña, así que me llaman a mí, entonces voy y me acuerdo que pasó lo mismo, lo tocaba y me decía, no me toques porque me quemes, no me toques porque me quemes. Bueno, resulta que pasó el mismo proceso, ¿no? Se lo liberó nuevamente de esos demonios y se le explicó que si él volvía nuevamente a sus actividades pecaminosas posteriormente a una liberación, la palabra de Dios decía que 7 peores entraban de nuevo en él. Entonces, que no era una broma lo que él estaba haciendo, que él tenía que realmente recapacitar y venir a la iglesia, ¿no? Y arrepentirse de sus pecados, bueno, listo. Ahí termina la experiencia. De esas tuve muchas anécdotas, ¿sí? Y posteriormente es como que el Señor me fue llevando a ministrar gente con peores problemas espirituales. ¿Mm? El mayor combate, que también mi mamá lo tuvo, mi mamá estuvo presente, ella creo que estuvo presente en la peor, yo no estuve en la peor, pero fue una bruja quimbanda que había llegado a altos niveles espirituales dentro de la secta. Había llegado a altos niveles espirituales dentro de la secta. Y para llegar a esos altos niveles espirituales había cometido cosas atroces, atroces, impensadas para cualquiera de nosotros. Impensadas, no la voy a decir porque son de mal gusto, pero cosas atroces. ¿Mm? La palabra sería necrofilia. Para subir de nivel, la práctica de la necrofilia. Pero el relato nosotros lo conocemos a detalle, porque ya lo confesó. ¿Sí? A detalle. Necrofilia. Cosas muy fuertes ocurren. Por eso les digo lo siguiente, uno cuando pasa por ese neocalvinismo y se quiere desembarazar de toda la experiencia espiritual que trae, es difícil. Podés hacerlo un tiempo, pero después esa experiencia te choca de nuevo, como me pasó a mí ayer. A mí ayer el Señor me puso de nuevo en un lugar donde había una endemoniada. Y no es que la endemoniada vino a la iglesia. Fue en la calle, mientras estábamos en la plaza, en la escuelita bíblica. Estábamos en un día donde la maestra de escuelita bíblica había propuesto una actividad de limpiar la plaza, llevar bolsas y que todos los chicos aprendieran a limpiar, al cuidado del medio ambiente. Y después hacer juegos, merendar ahí en la plaza. Fue una tarde muy linda. En un momento inesperado me topo con esta persona. Por eso digo, los caminos del Señor son misteriosos. Yo aprendí a no renegar más de mi pasado. Aprendí a no renegar más de las decisiones que tomé porque formaron al hombre que soy. Sí que hay cosas que arrepentirse, estamos de acuerdo. Pero el Señor te lleva por muchos lugares que no tienen explicación hasta que encuentran explicación. Porque la misión que fundamos con nuestra comunidad, que fundé yo en el barrio Las Canteras, también es un hecho providencial de Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué ahí, justo ahí, un lugar que parece que las cosas no prosperan? Un lugar donde la gente
y hace cosas y vive de determinada manera que uno a veces se vuelve indignado casi y dice, ¿por qué acá? Providencia de Dios. Los misterios del Señor. Y un pastor luterano en un lugar donde en realidad lo único que tiene fuerza es el pentecostalismo, porque la verdad es así. En los lugares donde hay profunda marginalidad, quienes tienen un impacto realmente son los pentecostales. Porque saben expresar una fe popular. Porque no andan con sofisticaciones. Esa gente no le sirve la sofisticación. Y uno se pregunta, yo ahora que soy luterano, que estoy acá, con mi cuellito, ¿viste? Claro, el trabajo social que uno hace, con el comedor, con el merendero, con estar con los niños y los jóvenes, vale la pena, claro que sí. Pero espiritualmente hablo yo. Hoy tuvimos misa y éramos 14, 15. Al final de la misa llegaron 7, 8 jóvenes más. Al final, cuando ya estábamos en la Santa Cena. Que vienen justamente porque después de ahí almorzamos todos juntos, ¿no? Vienen a comer. Llegaron 8 para la Santa Cena y después llegaron como 10, ya cuando había terminado que estaba el almuerzo. Y está bien, y está bien, está bien, no me molesta, está bien. Cuando tuve hambre me diste de comer, dice el Señor. Cuando tuve sed me diste de beber, está bien. Pero espiritualmente uno se pregunta, ¿cuál es mi propósito acá? Y ayer me di cuenta. Ayer me di cuenta que el Señor volvía a despertar en mí un don que estaba apagado. Me di cuenta. Pasan años, obviamente. Pasan años, situaciones, dificultades. Uno comete pecados, comete errores. Pierde la brújula. Se encuentra sin sentido. Las crisis existenciales que tenemos los cristianos. Las crisis de fe, que ahora todos tenemos crisis de fe, ¿viste? Y es verdad, sí, están ahí. Están ahí. Están ahí. Pero yo me pregunto, ¿no? Ahí hacen preguntas, yo los estoy leyendo, hermanos, pero los voy a dejar para el final, ¿sí? Yo me pregunto, ¿no? Me preguntaba esto, ¿cuál es el propósito? Bueno, entonces ayer, les cuento, para ir al grano, ¿no? Y no piense que yo les estaba tendiendo una trampa con el cartel, porque yo sé que muchas veces yo soy jodón, chistoso, a veces poco serio, pero bueno, es mi forma de ser descontracturado como pastor. Trato de romper el molde de lo formal y la distancia que tienen los pastores con la gente, a mí no me gusta eso, ¿sí? Pero bueno, claro, después la gente piensa que uno siempre está bromeando, tomando en ridículo las cosas, y no es así. Entonces ayer estábamos en esa plena actividad, yo lo mando a Jeremías, Jerez siempre está al lado mío, es un pibe fenómeno. Le doy plata y le digo, andá a comprarte 2 gaseosas, porque hacía calor, ¿no? 2 gaseosas son 2 refrescos, 2 sodas, no sé cómo le dicen en otros países. Porque ya había ido temprano a buscar a la panadería las cosas que sobran, que le sobran del día anterior, me las dan a mí. Y hay bolsas de facturas, facturas son algo muy argentino, tortas y ese tipo de cosas. Entonces ya habíamos preparado todo, me había acompañado un hermano, Pablo, amigo, con su mujer, ya estaba la maestra, Fabiana, y estábamos ya todos por tomar la gaseosa, cuando pasan 2 mujeres por la plaza, ¿no? Yo ya las veía venir, y venían caminando raro, ¿no? Ahí es muy común que la gente fume la cocaína, ¿no? Y los restos de la cocaína, en realidad. En realidad se fuma la pipa, lo que sobra de las cocinas de cocaína, o una cocaína de muy baja calidad, se fuma. Se fuma por una pipa de metal y eso los hace súper adictos, más que tomarla por la nariz, ¿no? Y es la droga de los pobres, la pipa. Porque justamente ahí en Barrio Las Canteras hay muchísimos puestos de droga, de venta de droga, ¿no? Muchas personas que venden droga.
y mucha gente que la consume, y muchos adultos. Y justamente algunos son papás de los chicos que vienen a la misión. O sea que yo me cruzo todo el tiempo a los papás de muchos de ellos que están drogados. Y que no viven con sus hijos, que están tirados en la esquina o viven aglomerados entre 4 o 5 dentro de una casa. Y justamente pasaban dos de estas mujeres, que era la primera vez que las veía yo. No las había visto nunca, no las recuerdo. Y una cuando me ve, yo las vengo, yo estaba de gafas, y las veo que vienen, y una, la rubia, tenía una actitud muy combativa, y la otra se abre y se va. Y pasa por al lado mío y viene Jeremías con las gaseosas, y me dice, pastor, sobró 30 pesos, 40 pesos. Y ella se da vuelta y me dice, pastor. Digo, sí, ¿usted es pastor? Claro, yo tenía menos facha pastor, tenía de gafa, estábamos jugando a la pelota, vestido así tipo de gimnasia. Digo, sí, yo soy pastor. Entonces se viene así toda cocorita, así. Y me dice, ¿me hace una oración? Me hace una oración. ¿Saben hace cuánto no me pedían eso a mí? Que ore una persona. Yo no lo hago hace años, de poner las manos y orar por alguien. Hace muchísimo tiempo. Nuestras liturgias no tienen esas cosas. Nuestras comunidades, cuando fundé la comunidad presbiteriana, no teníamos eso. Y después que nos pasamos al luteranismo, tampoco. Sí, orar, me dice, ¿podemos orar? Y oramos, me tomo la mano y hago una oración, pero no, yo entendí lo que ella me decía. Ella buscaba la oración de un pastor pentecostal, alguien que le impusiera las manos. Y yo me di cuenta, y le voy a decir la verdad, me sentí raro. Yo dije, es más, ¿saben lo que pensé? Dije, la pucha, ¿qué hago? Porque ya ni me acuerdo cómo se ora como pentecostal. Y si oro como luterano, no sé, voy a quedar como un tonto delante de esta mujer, porque estaba esperando otra cosa, ¿no? Porque es así, lamentablemente vos decís, ¿cómo como luterano, como pentecostal? La oración es la oración. Sí, eso tendría que ser, pero no es así. La verdad que cada comunidad tiene sus formas, ¿no? Y eso lo permea a uno. Entonces, digo, bueno, digo, sí, oramos, sí, oro por vos. Yo no sabía, estaba muy nervioso. Y le pongo la mano, ¿no? Le pongo la mano en el hombro. Le pongo la mano en el hombro. Estaban los chicos gritando. Me estaban mirando, no entendían nada los pibes, porque nunca me habían visto hacer eso, ¿no? Andaba Isaías por ahí al lado mío, ¿viste? Porque quería que le compre un helado, Isaías. Y andaba re pesado. Quería que le compre un helado. Y andaba, y yo ahí entre todo ese nerviosismo le pongo la mano. Y ni bien le pongo la mano, se le llenan los ojos de lágrimas, ¿no? Yo entiendo que estaba muy drogada. Y empieza a temblar. Entonces yo le digo, tranquila. Digo, vamos a orar. Le digo al Señor, le digo, déjame orar. Y empiezo a orar así, con una voz muy apacible, y le digo al Señor, Señor, estamos ante tu presencia. Le digo, yo te pido por esta mujer, que quiere que ore por ella, ¿no? Que la bendigas, que la guardes, y empieza a temblar, dice, no, me voy. Digo, no, esperá, quédate, le digo, esperá, no te vayas, no, me voy, no aguanto más. No, tranquila. Entonces yo la trataba de tranquilizar, ¿no? Con las palabras. Y ella me dice, no aguanto más, no puedo más. Digo, esperá, tranquila. Y sigo orando por ella. Le digo, Señor, te queremos pedir perdón por nuestros pecados. Y cuando le digo así, cuando justo menciona la palabra pecado, ¡pa! Se puso peor. Se puso violenta, se puso agresiva, se le transformó la cara. Y entonces ahí es como que como yo siento que en ese momento ella perdió un poquito la conciencia. Y yo por dentro decía, ay, no se manifiesta, acá me muero. Decía yo. Están todos los chicos, ¿viste? Yo no quería que se manifieste. Yo no quería que empiece a gritar, a zapatear, así, capaz que me araña, qué sé yo. Pero principalmente por las criaturas, por todo, ¿no? Y porque yo ya me sentía sin experiencia para eso. Y muchas veces necesitas un equipo, ¿viste? Para agarrarla. Y era la plena plaza luz del día. Entonces yo cuando dijo así, traté de calmar la oración y no sé, ¿viste?
Y me dice, no, me tengo que ir, no aguanto más, se quería ir a toda cosa. Y digo, espera, no te vayas, espera, no te vayas. Entonces le digo, yo sé que vos sentiste la presencia de Dios. Y ahí ya me salió el pentecostal, ya me desaté. Ahí ya me liberé, ni luteranismo, ni presbiterianismo. Ahí salió el pentecostal a flor de piel. Porque era lo que hacía falta. Ahí hacía falta un pentecostal. Ahí no hacía falta un luterano. Ahí hacía falta. Así que salió el pentecostal mío y le empecé a soltar palabras. Le digo, vos sentiste la presencia del Espíritu Santo, vos ya fuiste tocada por Dios y el Señor te llama, ¿no? Y empecé. Y se empezó a quebrantar, ¿no? El Señor te llama, te dice que te perdona, te dice que te ama, te dice que te necesita, ¿no? Y empecé, pum, 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 pum. Y entonces ella en un momento como que se baja la guardia, ¿sí? Baja la guardia, como que respira, y le digo, y ahí le digo yo, quiero recordar las palabras exactas, pero le dije, tenés que confiar en el Señor, tenés que creer que Él te puede rescatar, y tenés que creer que Él te puede dar paz. Y ahí cuando le dije la palabra paz, se transformó de nuevo. Y me dijo, paz. ¿Qué es paz? Me empezó a decir, ya con una voz alteradísima. ¿Qué es paz? Me decía. Paz. Entonces preguntale a tu Dios, me decía, ya ahí era el demonio, ¿eh? Preguntale a tu Dios, ¿por qué me violaron por qué me violó mi padre y mis hermanos? Preguntale a tu Dios, ¿por qué soy una drogadicta? No sé si era el demonio, ahora que lo pienso me parece que era ella, ¿no? Porque esas preguntas uno se las puede hacer también. Si las hace, ¿por qué Dios permite el mal? Yo me quedé helado, porque no podía responderle nada. Y yo le dije, no tengo respuesta para lo que me decís. Lo único que sé es que el Señor te ama. Es lo único que te puedo decir. Y que el Señor te puede dar paz. Pero no sé por qué te pasó eso. No te puedo responder. Le digo, no tengo la respuesta para eso. Y en ese sentido, en ese momento me sentí vencido. Me sentí completamente abatido. Sentí que había perdido. Porque no tenía respuestas. Tanta teología, tantos libros ahí en la biblioteca, tanta universidad. Y no sabía qué responderle. Porque hoy tampoco sé qué responderle. Porque uno podría teológicamente argumentar, pero realmente vas a argumentar con una persona que te está diciendo que fue abusada por su padre y sus hermanos. ¿Qué vas a decirle? Y todas las cosas que habrá hecho por la adicción. Porque justamente estas personas suelen andar como zombies. Se prostituye, cualquier cosa. ¿Qué le podés responder? Tenés que dejar que obre el Señor. Lo único que le podés decir son las palabras del Evangelio. El Señor te llama. Bueno, después de esas palabras de ella, y yo decirle no tenía respuestas, pero que sabía que el Señor la amaba, y que yo sabía, le decía, yo sé que vos lo sentiste al Señor, yo sé que vos ya tuviste experiencia con el Espíritu Santo, le decía, yo se lo recalcaba todo el tiempo eso, ¿no? Decía, yo sé que vos sos una hija de Dios, yo sé que vos sos una hija de Dios, y el Señor te reclama, le decía. Bueno, me emociono. Así que bueno, eso se dio media vuelta y se fue.
porque dice que no aguantaba más, que no soportaba más, y se terminó yendo, ¿no? Yo no entendí mucho en ese momento que había pasado. Es más, hasta me sentí un poco molesto, la verdad les voy a decir. Primero porque me había sentido que me había puesto en un lugar de aprieto y como pastor no la pude ayudar. Pero, pues, hoy justamente después de la misa, miren lo que tarda a veces el espíritu en entender las cosas, ¿no? O en percibirlas, encontrar el significado. Hoy después de la misa me di cuenta, caí en cuenta que el Señor me había usado y que había revivido toda esa experiencia que yo había tenido en algún momento de mi vida. Y que un poco le estaba dando sentido nuevamente a mi ministerio. Y no es que me vaya a volver pentecostal, no es eso. Pero sí, por lo menos hoy me estoy replanteando un montón de cosas. No me voy a volver pentecostal en el sentido que yo ya soy luterano. Pero entiendo que Dios obra de obras que no está atado a nuestras estructuras. No les interesa. No le interesa, Señor. Y no que esté mal, el clérigo, la liturgia, me encanta, lo amo, lo voy a seguir haciendo. Pero eso no está por encima del Evangelio. Eso no está por encima de la soberanía de Dios, no está por encima de su poder. Y si Dios quiere usar un burro para hablar, lo va a usar. Y si Dios quiere usarte a vos para liberar a una persona de un demonio, para hacer una sanidad, lo va a hacer, aunque vos seas cesacionista. Lo va a hacer. Va a usar un pecador. Va a usar un hombre o una mujer débil, como vos o como yo, para hacer cosas extraordinarias. Lo dice su palabra. Cosas que oído no vio ni oído yo están preparadas para nosotros. Claro, sí, entendemos que teológicamente es el Evangelio, es Jesucristo resucitado, sí, está bien, sí, me parece perfecto ser justo con el contexto, con la literalidad, está bien, pero tiene que haber algo también trascendente en la palabra de Jesús, algo mucho más abarcativo. Y esas obras que Él realizó también el Señor dice que las vamos a realizar nosotros. ¿Con la misma intensidad que en su época? Claramente no, porque no ocurre con la misma intensidad, pero puede pasar, puede pasar. Entonces, en esa tensión que hay muchas veces entre aquellos que nos gusta la labor intelectual, entre el escepticismo en el que a veces uno cae, incluso en esa especie de agnosticismo en el que uno cae, de ciertas cosas, no de Dios. Dios permite a veces que, como los chicos, ¿no? Que nos vamos un poquito más de los límites. Y uno como padre dice, uy, vení para acá, Jorgito, vení para acá. Y un día dice, a ver hasta dónde va, ¿no? Y lo dejás cruzar los límites. Porque sabés que lo vas a traer en algún momento, pero dejá a ver qué hace. Yo pienso que el Señor nos permite eso, ¿viste? Andá, gustá, lee a Kuhn, lee la erudición, enfriate espiritualmente, volvete un mero cerebro y después te choca con la realidad. Te da una piña así, tipo Mohamed Ali, y la realidad de las cosas te tira abajo todo tu edificio. Y de pronto, un pastor luterano, con todo ese eclecticismo que trae desde su infancia, termina en el medio de una plaza, de un barrio completamente marginal, periférico, que está lleno de anónimos y anónimas que no valen nada para la sociedad, termina siendo usado por Dios, justamente para, no sé si liberé o no, pero para mostrar el amor de Dios a una mujer que no vale nada para nadie.
porque no lo valió para su papá, no lo valió para sus hermanos, y ahora no vale nada para ninguno de nosotros porque cuando la vemos seguramente en la calle o nos cruzamos de vereda, porque es normal, o tratamos de no tener contacto, ¿no? Porque la vemos como una leprosa, alguien que seguramente va a venir a molestarnos. Y uno se piensa en María Magdalena y uno piensa en un montón de personas que están en la Biblia y la leemos todos los días y estudiamos teología y hacemos exégesis y escuchamos predicadores, pero cuando el Evangelio se nos pone enfrente, todas esas estructuras nos vuelven ciegos, porque no nos han servido para vivir como Jesús. No nos sirvieron. Pero el problema es nuestro, no de la teología, ni es nuestro. Es nuestro. Es de nuestra espiritualidad. Entonces, bueno, no era una gran anécdota tampoco. Capaz que ustedes vinieron pensando que yo había sacado la cruz, así tipo el exorcista. Bueno, no era tan así. Pero fue mi experiencia. Una experiencia que me está haciendo replantear cosas. Hace 24 horas ocurrió esto, un poco más. Y yo se las quería compartir y quería charlarlo acá también en el canal. Porque uno se desahoga también, ¿no? Y porque muchas veces hablando las cosas, uno va descubriendo también. Y va interpretando las cosas, ¿no? Los sucesos. Así que bueno, esa es la experiencia que yo les quería compartir. Voy a leer algunos comentarios. Hay muchos. Me perdí un montón de comentarios, no sé. A ver. Quiero leer. Sigan escribiendo si tienen alguna pregunta. Que tenga que ver con el tema, hermano. No me salgan con cuestiones complicadas, por favor, porque no tengo ganas de pensar y nada. Tengo ganas de... A ver. Tiren preguntas ahora ustedes. ¿Qué acá a ver, vamos a poner este. Perdonen que yo no estuve poniendo. Freddy dice, ¿cómo necesitamos pastores que lleguen al corazón? Yo estoy pasando por una crisis de fe fuerte y no encuentro palabra que me conforte. Bendiciones, pastor, me llegó al corazón. Bueno, me alegro, Freddy. Me alegro. Uno tiene que, en las crisis de fe, tiene que tratar de poner los pies en la tierra lo más rápido que pueda. Pero bueno, como digo yo recién, como venía hablando también al principio, la vida cristiana es muy compleja. Es muy compleja. Porque hoy uno dice una cosa y cree estar en una seguridad que mañana la pierde. Y también pasa de que uno piensa que no va a hacer tal cosa y llega un momento que la hace. Por eso es que la gracia es abundante. Más de lo que nosotros creemos. Nosotros siempre necesitamos ponerle límites a las cosas porque... ¿Saben por qué le tenemos que poner límites a las cosas? Porque nosotros no estamos dispuestos a amar sin límites. Entonces necesitamos que las cosas tengan límites. Porque nosotros no estamos dispuestos a vivir sin límites. Amar sin límites. Entonces el amor de Dios no puede ser sin límites. La gracia de Dios tiene que tener un tope. Por eso es que ahí es donde nosotros no encontramos consuelo muchas veces. Entonces, Freddy, estás viviendo tu propio camino, pero aferrate al Señor, como puedas, donde puedas, con quien puedas. Porque fuera de Él no hay nada. Chabón, te lo digo yo, no hay nada. No hay nada. Nada. Hay vacío. Soledad. Profunda angustia. Te vas a estar revolcando en lo peor del pecado.
vas a estar libres de todas las ataduras morales que te impone el cristianismo y vas a estar solo y vacío en el chiquero, rogando por un poquito de paz de Dios. No vale la pena. No vale la pena. Lejos de mí o fuera de mí nada podéis hacer. ¿Y sabés qué? Lejos del Señor no podés ser feliz. Con el Señor es difícil, porque estamos en esta condición, pero lejos del Señor no podés ser feliz. Te lo dice alguien que estuvo muy lejos, más de lo que ustedes se imaginan, más de lo que ustedes se imaginan. Hay cosas que se van a la tumba, que quedan entre el Señor y uno. Pero así todo el Señor en algún momento te hace volver en sí, como el hijo pródigo. Y en ese volver en sí, uno se acuerda del camino a casa. Y vuelve. Y el Señor te recibe. Así que oremos por el hermano acá, por John. ¿Sí? Oremos por él. Hagamos aunque sea una oración breve en nuestras casas. A ver otros comentarios. A ver qué dice acá el hermano de Rojo sobre la escritura. Cuando iba a la universidad por una escalinata había drogadictos y yo les conversaba normal y ellos se admiraban porque daban por sentado que los evitaría. Les compraba sus caramelos y les compartí. Claro, bueno, son actitudes. Son actitudes. Mirá, acá hay otro, este es lo interesante. Juan Manuel dice, interesante, a mí me pasó algo parecido. Acá en México yo era secesionista hasta que un viaje misionero me pasaron dos cosas. ¿Viste? Es el Señor que te atraviesa, te dice, ¿vos qué? ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué sos? Ah, acá está, mirá. Dice, hablé en una lengua indígena que no conocía y Dios me usó para traer una revelación, un don de ciencia. ¿Viste? Y a ver qué dice acá Pedro Balcazar. Dice, ¿vas a seguir compartiendo la forma en la que esto cambiará tu perspectiva teológica? No creo que cambie mi perspectiva teológica. Porque en realidad ya no tengo una perspectiva teológica definida. O sea, que me limite. Tengo presuposiciones y tengo sesgos y tengo lugares, pero yo ya no pienso en forma esquemática, en el sentido de decir, no, yo soy en escatología milenial, en soteriología soy esto, en acá yo soy aquello. Ya no me interesa, a mí no me interesa eso. Yo sé que en escatología no soy nada porque es un misterio. Los sistemas de explicación escatológicos me parecen a hoy en día una pérdida de tiempo. Está bueno estudiarlos, está bueno saber qué piensa cada uno, pero para mí está lleno de límites. Y la verdad que no me interesa. En ese sentido soy más luterano que nunca. Creo que soy más luterano que nunca. Que lo que compete al misterio yo dejo que sea misterio. No me interesa explicar cómo se va a dar el fenómeno. Si se va a dar, se va a dar. Y eso es lo que a mí me interesa, saber que el Señor viene. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo va a pasar? ¿Cuáles serán los detalles? No me interesa. Así como Lutero pensaba también de la misa, de la transustanciación, cómo pasaba, no sé cómo pasa. Lo que sí sabemos es que el cuerpo de Cristo está presente realmente. Después lo que pase ahí, Aristóteles, Platón, no me interesa. El Señor lo dijo en su palabra, yo lo creo. Entonces, ese es capaz que es mi perspectiva. Por lo tanto, no creo que cambie mi forma de ver las cosas. Porque yo no era cesacionista cerrado como lo fui en un momento. Tampoco me voy a volver un continuista y pentecostal carismático por esta situación. Fue una situación en la que sentí que había revivido una parte de mí que estaba apagada, que era la parte más pentecostal. Si bien la misión, la perspectiva misional de nuestra misión, la misión luterana San Agustín, es una perspectiva misional pentecostal. Yo en realidad aplico el modelo pentecostal de misión.
No aplico un modelo luterano, porque no conozco un modelo luterano, no sé si hay. De hecho, me parece que no es muy efectivo si lo hay, porque el luteranismo en Latinoamérica viene en detrimento. Entonces, el método de misión que yo llevo adelante, la misión San Agustín, hace 3 años, es un método pentecostal. No con una teología pentecostal, pero sí el método y las formas de hacer misiones muy pentecostal. Por eso es que estamos tan comprometidos con lo social. Por eso nuestra misión es muy social. Nuestra misión acompaña en comida, ropa, medicina, acompaña a controles médicos. Nosotros estamos muy involucrados con la infancia y con los jóvenes de ahí. Y muchas veces hay personas que justamente me han criticado dentro de las tradiciones protestantes más, porque es muy social, es muy de zurdo. Una vez me dijo un hermano que yo respetaba y quería mucho, ¿no? Y que lo quiero, obviamente, que nos visitó cuando éramos presbiterianos, ¿no? Y me dice, no, pero ahora padecés de la teología de la liberación. Digo, porque ayudamos a los pobres. Porque nos ocupamos de darle comer al que no tiene. Porque hablamos de la injusticia social. Por eso me volví un teólogo de la liberación. Por eso soy comunista. Bueno, prefiero que me digas pentecostal, pero no comunista. Pero bueno, ya les digo, el modelo misional que llevamos adelante en la misión es pentecostal. Somos luteranos, pero nuestro modelo y nuestra forma es pentecostal. ¿Sí? Y creo que ahora se confirma con lo de ayer, ¿no? No es que ahora voy a salir a liberar demoniado por ahí, ¿no? Pero digo, si se presentan, que se agarren, porque le vamos a presentar batalla, ¿no? A ver qué dice Rojo sobre la Escritura. Dice, pregunta, ¿llegaste a hablar lengua? Claro, sí. Llegué a hablar lenguas angélicas. ¿Qué tan real es eso y cuándo se manifiesta? Bueno, yo te digo que acá no sé todavía qué decirte. Yo creo que mi experiencia no fue real. Mi experiencia fue una inducción. De hecho, ahora podría, y muchas veces lo hago, el rumba, araba, saba, araba, kanda, araba, shiva, todo eso que hago yo a veces para molestar. No es que me esté burlando del don de Dios, pero un poco me burlo de toda esa parafernalia, ¿no? Que para mí no tiene nada de espiritual. Ahora, no reniego las lenguas angélicas, yo creo que puede ser, hay que interpretar el texto igual, ¿eh? Yo creo que hay una exégesis que parece que Pablo estuviera hablando así como en exageración, pero después parece ser que sí habla del don de lenguas. Parece que sí habla del don de lenguas, o habla del don de lenguas. Entonces habría que ver. Yo no me cierro a un don de lenguas, pero creo que el que yo experimenté es una inducción. Creo que nunca hablé lenguas de verdad. Y si las hablé, no pude identificar cuándo han sido realmente lenguas del espíritu y cuándo han sido justamente el producto de esa inducción. ¿Eh? No lo sé definir, no sé encontrarle la vuelta. Yo voy a confesar algo con esto de las lenguas, que en algunos momentos, cuando oro, algo adentro es como que, no siempre, pero siento que quiero hablar en lenguas. Siento que quiero hablar en lenguas. Y ayer fue un momento en el que quería hablar en lenguas. Ayer fue un momento que en un momento como que casi hago, casi empiezo, casi sale. Claro, no sé si es una reacción psicoemotiva o si es realmente una intervención del Espíritu Santo. Es difícil saberlo. Es difícil. Pero si hablé y dije todo eso, sí, durante muchos años de Pentecostal, desde el principio. Lo que no sé si es real o no, cuándo fue real y cuándo no, eso no te lo sé decir. Así que bueno, a ver, hermanos, no sé si hay algunas preguntas más. Mi mamá estuvo también opinando ahí, Claudia Fidani. Gracias, ahí está, lo voy a poner. Puse esa mujer, se llevó tu mensaje en el corazón. Daniel dice, colamos el mosquito, pero nos tragamos el camello. Sí, eso nos pasa todo el tiempo. Bueno, está Diana, están todos los hermanos de siempre, Gina. Muchas gracias a todos. Lo vi a Jorge también conectado. Un montón de hermanos. Fran. Está Cristian, mirá vos, está ahí el hermano. Hay un montón de hermanos. La verdad que estoy muy agradecido. Y bueno, espero que les haya sido de bendición. A ver. Daniel. Si esa mujer se congrega ahora en tu misión, ¿le darías cierto tratamiento de liberación? Muy probablemente que sí. Por lo menos lo intentaría. Intentaría ver
qué hay de espiritual y qué hay de condicionamientos previos. En su experiencia, estoy seguro que iba a la iglesia. Estoy seguro que ha ido por lo menos a varias reuniones. Estoy seguro. Entonces lo haría, lo intentaría. Lo que pasa es que ahí tendría que yo reclutar a mi mamá, que tiene experiencia pentecostal y tiene experiencias paranormales fuertes o sobrenaturales. Tendría que reclutar un equipo ahí para que me ayude. No podría hacerlo solo, pero lo haría para eso, para identificar qué hay de espiritual y qué hay de carga inductiva, emocional y psicológica. Haría un trabajo, sí, lo haría. Si es un demonio, hay que liberarlo. Si no es un demonio, hay que corregirlo, hay que sanarlo. El Señor, obviamente, uno habla en personal, pero está hablando de la obra de Dios, ¿no? No quiero que parezca que yo soy un sanador. Ahora, de pronto tengo gente en la puerta que quiere que la sane, ¿no? No, el Señor. Pero sí, Daniel, lo haría. Lo haría. Bueno, Dayana, muchas gracias, dice, hermano, por el testimonio, sos grande. Sí, soy gordito, sí. José Isabel dice, saludos, profe. Bueno, Pedro Balcazar. Bueno, de nuevamente, muchas gracias a todos por estar presentes. Si alguien tiene algún comentario más, si alguna pregunta más me la hace. Si no, bueno, me voy a despedir de este live porque ya es muy tarde acá y me tengo que levantar en 5 horas y arrancar la jornada tempranito. Así que les quiero agradecer, les quiero mandar un fuerte abrazo a todos. Espero que realmente les haya servido esta experiencia, les haya transmitido algo y, ¿por qué no?, ministrado en el Señor también. Eso es lindo, es grato. Y bueno, suscríbanse al canal, aquellos que no lo han hecho. Pongan un like, si les gustó el video, compártanlo a sus amigos, su familia. Me ayudan a crecer como canal. Hay un montón de videos muy buenos en producción. Están muy bien producidos con el hermano, mi amigo, el pastor Juan Manuel Cáceres, que los hace, de gauchada, ¿sí? Los hace él, me ayuda, y están muy buenos, de temáticas muy interesantes. Mírenlos, compártanlos, suscríbanse al canal, ¿sí? Acompáñenme en este proyecto. Y bueno, y si también quieren acompañarnos en la misión, con oración o con lo que puedan, también lo pueden hacer. Hay muchos hermanos aquí que lo hacen. Muchos acá presentes están firmes para ayudarnos en la misión también. Así que bueno, me despido. Que el Señor me los bendiga grandemente y nos vemos en la próxima. El miércoles, si Dios quiere, tenemos un nuevo live. Chau, chau. Bendición.